gracias. Ok, vamos a empezar entonces con estos últimos cambios. ¿Qué pasó? Pues la resolución ministerial 022 de 2024 nos sorprendió, bueno, ni tanto, porque ya sabíamos que iba a haber estas modificaciones, estaba ya bastante avanzada también. Inclusive, recuerden que hemos hablado de que hay una norma que probablemente vaya a cambiar también y vaya a derogar en algún momento ya todos estos cambios que están relacionados al plan de COVID, ¿no? Que es una norma que está en revisión y que definitivamente por alguna razón se mandó a consulta, se hicieron todas las, bueno, en nuestro caso también hicimos también nosotros nuestros alcances sobre la norma y ha quedado ahí, como que digamos que está en stand-by, pero igual siempre hay que estar revisando porque podría darse que este año se pueda publicar esa norma, ¿no? Entonces siempre es importante revisar. Ok, empecemos diciendo sobre los cambios, ¿no? Vamos a ver en este webinar los cambios puntuales. No son tantos, digamos, pero yo sí considero que son bastante significativos. Y vamos a ver por qué. Si bien es cierto, no son tantos, pero sí son significativos para nosotros. Sobre todo para el tema del sistema de gestión y también para fortalece las funciones del comité. Si se han dado cuenta y lo han tenido oportunidad de revisar, nosotros hicimos un comparativo y hay una cuestión bastante interesante a nivel de gestión del comité como tal, ¿no? Entonces, adicional a la aprobación, que ya eso todos lo sabemos, todos sabemos que el plan lo aprueba el comité o en su defecto el supervisor de seguridad, también hay algunas otras funciones que también se están delegando a los comités que son importantes de considerar. Entonces, esto es nuestra nueva línea de tiempo, ¿no? Recuerden que hemos pasado por todo un proceso de aprendizaje a nivel de pandemia, desde la primera norma que sale sobre la 239, que todos de repente la recuerdan, que fue una norma que resultó de esta emergencia sanitaria a raíz de la reactivación de las organizaciones, de las empresas, y necesitaban pues establecer pautas para el reingreso, para el retorno a las actividades. Entonces, esta norma nos dio un escenario para poder tener controles. Y hemos ido aprendiendo de cada una de las normas, obviamente. Al principio no se sabía nada, pero luego hemos ido aprendiendo sobre cómo este virus se propaga. Y hay muchas cosas que obviamente se comenzaron a retirar y van a seguir retirándose conforme vayamos conociendo un poco más sobre este virus, ¿correcto? Entonces hemos pasado por la 239, luego hemos ido en ese mismo año con la 265, la 448, ¿no? La 283 que tuvo algunos cambios chiquitos, la 972 que ya tuvo algunos otros cambios bastante relevantes. Luego está ya, comienzan las directivas administrativas, ¿no? Entonces ya pasó de ser resolución a una resolución, pero que nos indicaba una directiva administrativa. Entonces esa directiva administrativa empieza con la resolución ministerial 265 en el 2021. Esta directiva ya nos habla sobre pues los lineamientos, ¿recuerdan? Luego está la 675 que habla ya sobre las disposiciones. Luego tenemos un cambio de la 031 también, que aparece en el 2023, y actualmente estamos con la resolución ministerial, la número 022-2024, MINS, ¿no? Donde ya se habla también de una directiva administrativa. Esta directiva administrativa que establece ya las disposiciones para poder establecer el plan de vigilancia o para la vigilancia propiamente de la salud de los trabajadores que están expuestos a este virus, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ya tenemos una línea de tiempo, vamos a seguir avanzando definitivamente, como les digo, van a seguir habiendo cambios y vayamos evaluando también cómo estos pueden afectar al sistema de gestión. Esto quizás, y a nosotros nos ha pasado personalmente, por ejemplo, que algunas empresas han estado consultando con, y no es por decir que está mal, o sea, que están errados o lo que sea, con algunos estudios legales
que, digamos que entendieron que la emergencia sanitaria o el fin de la emergencia sanitaria derogaba los planes de vigilancia, ¿no? Entonces, hubo muchos estudios, por ejemplo, o clientes que tienen estos estudios contratados, porque son sus áreas legales, que desestimaron nuestras recomendaciones, básicamente, o nuestras indicaciones, diciendo de que la norma ya estaba derogada al término de la emergencia sanitaria, la norma también ya había sido derogada y que ya no había ninguna necesidad de aplicar controles a nivel de plan de vigilancia, que tampoco era necesario respetar el tema del profesional de la salud, tampoco era necesario respetar las horas, y así nos han tocado dos clientes, en específico son dos clientes que nos dijeron, voy a cambiar todos mis horarios de mi personal de salud, voy a cambiar, ya no voy a hacer esto, y es más, ya no voy a tener plan de vigilancia, ¿no? Porque el plan de vigilancia lo voy a meter dentro del hiper, ¿no? Es lo que les habían recomendado los estudios legales, ¿no? Entonces, esta norma nos viene a decir, no es así, no hubo ninguna derogación, no hubo ningún cambio donde la norma te diga que tú puedes optar por cambiar el número de horas del profesional de la salud o del médico ocupacional para que haga la vigilancia. Y ojo, el médico, dentro de lo que es el anexo que todos conocemos, donde se establecen los 6 tipos de centro de trabajo, está específico para hacer el seguimiento de la exposición o de la salud de los trabajadores expuestos. No es básicamente lo que nosotros conocemos como la vigilancia médica. Que puedes tener un médico que haga ambas cosas, por supuesto, puedes tener un médico que haga tu vigilancia médico ocupacional y que también vea ese tema, que se cumplan todos los lineamientos que están específicos en la norma y que obviamente realice el seguimiento respectivo a los casos, ¿no? Probables, sospechosos, etc. Entonces, había que entender eso y hubo muchas consultas. Cuando ya se terminó la emergencia sanitaria, hubieron varias consultas por mucho tiempo. Entonces se derogó el plan, entonces ya no hago el plan, y no había nada sobre ese tema. El plan continúa y esta es una muestra clara de que el plan nunca terminó, o sea, no se debió de anular el plan, ¿no? Entonces ahora estas empresas con las cuales pues nosotros hicimos las indicaciones, las recomendaciones, pero tampoco podemos pues de alguna forma obligarlos a que hagan las cosas, tuvieron que dar marcha atrás y nuevamente, y ese es el tema, nuevamente hacer el tema del plan, nuevamente hacer las aprobaciones por parte del comité y hacer las difusiones respectivas y obviamente todos los controles que eso implica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros consideramos estudios legales que no tengan la información correcta, ¿no? Porque nos pueden hacer patinar. Entonces siempre es importante hacer las consultas respectivas. Nosotros hemos hecho muchas consultas a SUNAPIL a partir de la emergencia sanitaria, varias consultas, y en todas las respuestas ha sido lo mismo. El MINSA no derogó la 339. En todas nos han respondido exactamente lo mismo. Entonces hay que tener ahí atención con eso. Ok, entonces vamos a empezar indicando algunas definiciones que han cambiado, ¿no? O cosas que se han ido agregando. Una de ellas es, por ejemplo, el tema del aislamiento respiratorio en la comunidad, lo que llaman, ¿no? Entonces aquí lo que se agregó es importante. Si bien es cierto, es chiquito, pero es importante, porque acá habla sobre, en la norma anterior decía que es un procedimiento por el cual la persona es considerada caso sospechoso, probable y que no requiere hospitalización, se le indica un aislamiento domiciliario. Pero hay una parte que faltaba. ¿Quién lo dice? O sea, la norma lo decía, pero en estricto, ¿qué persona va a indicar? ¿El tratante, el centro médico? ¿Quién indica este aislamiento?
Entonces aquí la norma ha cambiado y ha colocado a una persona responsable, ¿no? Acá dice que este procedimiento es previa evaluación médica y es bajo criterio del médico tratante. Entonces, ese aislamiento respiratorio en la comunidad en general, ¿no? Tiene que ver con la persona, no es con el médico ocupacional, es con el médico tratante, ¿correcto? Entonces, hay muchas veces la confusión. Ya, y luego está esta parte también importante que dice que deberá seguir pautas para reducir la transmisión a otros trabajadores en los centros de trabajo, obviamente. Y en el caso de los trabajadores de salud, bueno, ahí hace una indicación importante que es necesario reducir el contacto con pacientes en establecimientos de salud, centros residenciales y casas de reposo, ¿no? Entonces, en el caso de que los trabajadores no estén, por ejemplo, directamente en el hospital, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta definición donde ya especificado quién es el responsable de este procedimiento de aislamiento es una buena indicación. ¿Por qué? Porque ya establece responsables. Entonces ya no tengo por qué estar preguntando, ¿y quién lo dice? ¿Y quién lo hace? ¿No? Entonces ya sé quién lo va a hacer y ya sé quién es el responsable. Se elimina la parte de la definición de alta de casos. Esa parte se eliminó en esta norma. También es importante que también lo considere. Hay una parte donde hablaba sobre alta de casos, donde ponían un límite, donde decían de 7 a 10 días. Esto de la alta ya se derogó, o sea, ya se eliminó. Y ahora ha llegado una opción que básicamente era bastante necesaria. ¿Por qué? Porque ninguna persona es estrictamente la misma. Entonces, la idea de que el médico determine esta alta, determine los días, es importante. No va a eliminarlo, sino que va a establecer realmente, de acuerdo a los síntomas, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, de acuerdo obviamente también al sistema de la persona, que puede tener mejores defensas, que puede asumirlo de diferente forma, y también obviamente a los grupos de riesgo que hay que tener en cuenta. Entonces es importante mencionar esa parte. Luego está el caso sospechoso, ¿no? Que menciona, y aquí agregó una parte donde habla sobre el dolor de garganta, le agrega este síntoma, le agrega el síntoma del dolor de garganta, porque obviamente vamos en conocimiento y ya se conocen otros síntomas que podrían estar relacionados o vinculados a la enfermedad, ¿correcto? Y el caso sospechoso no requiere de confirmación de un laboratorio para su clasificación. O sea, ahí era como que, ok, creo que sí lo tienes. Ya, entonces ándate a hacer la prueba para ver si tienes. Entonces, esto ya se elimina, básicamente, ¿no? En el caso sospechoso, no requiere forzosamente que haya una confirmación de un laboratorio que te diga, ¿no? El tema sintomatológico adquiere una especial relevancia. Ok, otra cosa que se agregó, y era obvio que se iba a agregar porque se habla de los descansos médicos. Entonces ahí hablan sobre el descanso médico. Vamos sentir los regulares. A ver si me ayudas, por favor, Rosita. Ya, gracias. Nieves, gracias. Ahí está Nieves, Nieves está trabajando, estaba escuchando, pero está trabajando. Ok, el descanso médico, ¿no? Que indica que es el periodo de reposo, o sea, ya lo define. Esta es una definición importante, que es el periodo de reposo que se indica en el paciente mediante el procedimiento a cargo del médico tratante asignado por el centro de labores o por el médico tratante del propio paciente, por ejemplo, que se atiende de forma particular, como medida complementaria para el manejo de la enfermedad, requiriendo un monitoreo para detectar la progresión de la enfermedad. Y acá también establece, ¿no?, que todo trabajador con síntomas gripales debe usar ya mascarilla y buscar atención médica ocupacional, del médico ocupacional o de algún especialista. Y en caso de ser un caso sospechoso, porque por ejemplo ha estado en contacto con alguien, un compañero al costado lo ha tenido, un familiar lo tiene,
y hubiese disponibilidad de insumos, se podría hacer una prueba diagnóstica, ¿no? Se podría hacer una prueba y es posible realizar esa prueba diagnóstica. Y también indica que el médico puede determinar si es un caso sospechoso y puede realizar un diagnóstico presuntivo a partir del cuadro clínico que está presentando el paciente e indicar un descanso médico según la evaluación. Entonces, ahí también es importante mencionar esta parte de la definición de descanso médico, porque no es exactamente la misma que tenemos a nivel, digamos que del común, de lo que ya sabemos, sino este es el descanso médico que está relacionado a la enfermedad, a la COVID, ¿correcto? Entonces el médico puede determinar si es un caso sospechoso de COVID y debe, ¿no? Puede realizar este diagnóstico presuntivo a partir de un cuadro clínico que presenta el paciente y también puede indicar el descanso médico. Puede indicar el descanso médico según la evaluación clínica que se le haya realizado, ¿correcto? Independientemente de no disponer la confirmación del laboratorio. Entonces, aquí es importante esta parte. ¿Por qué? Porque antes necesitábamos la prueba, no, pero el médico, por ejemplo, ¿usted por qué le ha dicho que vaya a descanso si no hay prueba? Entonces, de repente no es, ¿no? O es un resfriado. Pero el médico puede, mediante esa evaluación clínica, sin necesidad, independientemente de no disponer ningún resultado de laboratorio, podría dar el descanso médico. Si lo considera, si considera que los síntomas están asociados, si considera que es muy probable de que tenga. ¿Por qué? Porque también hay muchos falsos negativos, también hay una cantidad inmensa de error al momento de la prueba y de personas que lo han tenido y que definitivamente ni siquiera lo saben, ¿no? Entonces los médicos tienen que también, digamos que evaluar y de acuerdo a eso pueden determinar si hay un descanso médico, ¿correcto? Otro de los cambios es que esta definición de diagnóstico sindrómico, ¿no?, se eliminó. La definición está eliminada de la norma. Luego habla sobre el distanciamiento físico. Entonces, antes decía que es un conjunto de medidas y aquí hay un cambio chiquito que dice, no, el distanciamiento físico es una medida para el control de las infecciones, ¿no? Entonces, nosotros habíamos puesto un conjunto de medidas y ahora es una medida, es una de las medidas. Luego, había una definición sobre espacio de trabajo ventilado y en algún momento esta definición nos ayudó para poder hacer una evaluación sobre, obviamente, si este espacio es confinado, digamos que hay una gran probabilidad, una mayor probabilidad de que haya contagios, porque ya sabemos cómo se distribuye el virus, cómo funciona. Entonces la idea era que esto era necesario en su momento para establecer, ¿estoy en un espacio de trabajo ventilado o no? Lo que le llamamos los ETB. Entonces eso se eliminó, eso ya se eliminó de la norma. Y también habla sobre los factores de riesgo de la COVID. Aquí ya establece que se han identificado factores de riesgo individuales asociados al desarrollo de complicaciones que podrían darse, que están relacionadas con la enfermedad, ¿no? Entonces, los factores de riesgo ya los menciona. En algún momento también los mencionaron y esto ha regresado, si se acuerdan, y hablan sobre las personas de más de 60 años, establece un cuadro de diabetes, por ejemplo, obesidad, enfermedad pulmonar, habla sobre temas de VIH, pacientes oncológicos, enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica, asma moderado o grave, gestantes, enfermedad hepática crónica. Entonces, está estableciendo nuevamente los factores de riesgo individuales asociados al desarrollo de complicaciones relacionadas a la COVID. Y todo eso ha cambiado. O sea, esa parte completamente se ha cambiado. Y hemos regresado, porque si se acuerdan, antes la norma lo mencionaba también. Establecía también factores de riesgo. Ahora regresamos nuevamente a los factores de riesgo. Y hubo mucha controversia, ¿se acuerdan del IMC? Que si el IMC es más alto, que si el IMC es más bajo y todo eso.
Entonces, ahora nuevamente hemos establecido que la norma, eso va a ayudar también a los profesionales de la salud establezcan sus factores de riesgo, determinadas poblaciones o individuos que pueden desarrollar complicaciones al tener, pues, estas, digamos que, estas enfermedades, básicamente, ¿no? O estos cuadros, o estas condiciones. ¿Ok? Se elimina la definición, por ejemplo, de lo que es monitor de CO2, protector respiratorio, también está eliminado, básicamente, lo que es el respirador. Ya sabemos las definiciones, básicamente, ya las manejamos bien, entonces como que, ok, no es algo tan relevante. Otra cosa que se elimina es lo de los puestos de trabajo, solamente se establece qué es lo que son los puestos de trabajo, puestos con diferentes niveles, puestos de trabajo con riesgo de exposición a la enfermedad, que son puestos de diferente nivel de riesgo de exposición. O sea, esa parte también se ha eliminado de la directiva, de esta directiva administrativa. Luego está el tema de que conversábamos en su momento de regreso y reincorporación. Ahora ya no se habla de regreso, ahora solamente se habla de reincorporación. Y se habla sobre que este proceso es de un trabajador que fue diagnosticado y estuvo de descanso médico. Y entonces está de alta por el médico tratante. Entonces ya no hay la parte de regreso, todo es básicamente reincorporación. ¿Y se acuerdan cuándo se daba el regreso? No sé si se acuerdan, en qué momento se establecía lo que era un regreso y lo que era una reincorporación. ¿Lo recuerdan? Ustedes me imagino que también lo hicieron, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan cuál era regreso y reincorporación? Ya, ok. Hay algunas preguntas que voy a contestar sobre todo esta. Cuando dice que el trabajador con síntomas gripales debe usar mascarilla, ¿lo debe adquirir el trabajador o el empleador? Recuerden que tenemos un cambio, tenemos una modificación de la norma, es más, de la ley, ¿no? Donde establece el 31246, que es la norma que cambió dos artículos de la ley, el 49 y el 60. Entonces, en el 49 estamos hablando del tamizaje y en el 60 estamos hablando de quién es el responsable de proporcionar todos los equipos de protección personal y no solamente eso, sino de garantizar que los equipos cumplan con los estándares de calidad y obviamente sean los más idóneos para estos riesgos o para estos peligros identificados. Entonces, sí, por supuesto, el empleador es quien proporciona estas mascarillas, estos respiradores, en el caso de que se den, ellos son los responsables de proporcionar. Y eso ya lo sabemos porque la ley lo indica, ¿no? ¿Quién es el responsable de proporcionar todos estos equipos? El empleador. El empleador es el responsable de proporcionar. Entonces, hablábamos de reincorporación y retorno. Retorno con examen, alta epidemiológica del médico inmunológico. El regreso cuando el trabajador está en aislamiento por riesgo. Ya, y la reincorporación, ¿cuándo es? Se hablaba de regreso, ¿se acuerdan cuando se hablaba de regreso? Porque esta parte sí es importante. Ya al momento de decir regreso era porque no había estado trabajando, ¿verdad? Habíamos estado, digamos que en casa y luego hemos regresado, ¿correcto? Y reincorporación es cuando tú ya has tenido la enfermedad, ¿correcto? Claro, exacto. Reincorporación es cuando está enfermo. Ahora estamos hablando de reincorporación y la parte de regreso ya no. Y es fácil entenderlo. No todas las empresas están de regreso, básicamente. Estamos muchos en teletrabajo, algunos en teletrabajo mixto y algunos también están de forma presencial. Entonces no hay este tema forzosamente de regreso. Entonces, esto de esta directiva administrativa también menciona que esta reincorporación o esta directiva administrativa es de aplicación
por todo empleador. O sea, aquí no hay distinción, ¿no? O sea, el sector público, privado, no, a mí me aplica otra norma, etcétera. Dice acá por todo empleador que independientemente que esté comprendido en el ámbito del Decreto Supremo 003, que ya sabemos cuál es el del SCTR, ¿correcto? Entonces, independientemente de que esté o no esté, la norma te aplica. ¿Correcto? Y ahí lo he dejado clarísimo. Por si había alguna duda con respecto a esto, todos lo deben de cumplir. Y recuerden cómo era el anterior. Decía todo empleador con hasta 4 trabajadores que no se encuentren incluidos dentro de por aquí, por allá. Entonces ahí no, ya no. La presente directiva es de aplicación para todo empleador, independientemente que esté comprendido en este decreto del 003/98, sea que es obviamente lo conocemos bien porque es el que aplica el SCTR o no. Entonces esa sí está clarísimo esa parte. Ok, voy a avanzar porque si no me van a colgar. Ya, aquí hay un cambio chiquito, básicamente ahorita vamos a ver que la parte de disposición fue eliminada, o sea, son disposiciones, pero ya la palabra disposición 1, disposición 2, eso ya fue eliminado, entonces básicamente solamente nos queda el tema de indicaciones, ¿no? Por ejemplo, son 7 disposiciones, mantenemos las 7 disposiciones, en alguna norma bajó a 6, ¿se acuerdan? Ahora estamos retornando a 7 disposiciones, y esas 7 disposiciones empiezan con la vacunación, ¿no? Entonces la vacunación, de acuerdo al esquema nacional de vacunación, es la medida preventiva más efectiva, aquí lo dice la norma. Entonces con eso se trata de incentivar la vacunación de los trabajadores, incentivar nuevamente que se hagan el refuerzo de las vacunas, ¿no? Pero tampoco establece como que la obligación, como en algún momento sí se colocó, ¿no? Porque era la coyuntura, era la necesidad. Ahorita estamos hablando de que es una medida preventiva, la más efectiva, es la vacunación, y que se recomienda que todos los trabajadores tengan sus vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación, ¿no? Entonces, eso aumenta la medida de protección individual y obviamente a nivel comunitario. Entonces, esa disposición ya la teníamos, solamente que ahora le ha dado un poco más de efecto al decir que es de acuerdo al esquema nacional de vacunación. Otra de las cosas importantes que se verifica aquí en estos cambios en la parte de ventilación y que no estaba, y ese tema de una recomendación, que se recomienda mantener puertas y ventanas de las oficinas abiertas para permitir el ingreso de aire nuevo al ambiente. Obviamente, nosotros hemos hablado en muchos webinars sobre la ventilación cruzada y de, obviamente, esta necesidad de que nosotros estemos laborando en ambientes que tengan excelente ventilación, buena ventilación, porque ya se ha evaluado, ya se ha estudiado que los lugares que están confinados, que son sin ventanas, pues obviamente hay una carga viral mucho más grande, y justamente por eso es que se medía el CO2, porque el CO2 está vinculado a la carga viral o la respiración. Entonces justamente se indicaba que los valores son proporcionales, no es que tenga algo que ver que el CO2 mientras haya más o haya menos, no se trata de eso. Es un factor vinculante porque es directamente proporcional. O sea, al ser directamente proporcional, mientras haya mayor cantidad, pues hay mayor cantidad de carga viral. Al haber mayor cantidad de carga viral, pues definitivamente hay mayor probabilidad de que yo, pues, estas gotículas que salen por el ambiente, pues termine yo respirándolas y a mí obviamente me afecte, ¿no? Entonces la idea es que esta ventilación cruzada, que finalmente es lo que se quiere, porque el tema de la ventilación de un solo lado tiene un factor, y ya lo vimos también en su momento, muy diferente a hacer una ventilación cruzada. Por eso es que habla sobre ventanas y puertas, porque al haber ventilación cruzada, abres la ventana, abres la puerta, hay una ventilación cruzada. No solamente de este lado, sino también podría ser diagonal. Hay varios tipos de ventilación y todos ellos bajan la carga viral en diferente porcentaje. Entonces, eso también se tiene que priorizar.
¿no? Si yo no tengo una forma de cómo ventilar, ahí ya tengo que establecer otro tipo de parámetros que lo vamos a ver como ventilación mecánica, etcétera, ¿no? Y acá también lo dice, ¿no? De no contar con ventilación natural, se debe contar con ambientes adecuadamente ventilados de forma mecánica. Eso también ya lo menciona. Luego está el tema de identificar en esta parte sobre la evaluación del nivel de riesgo. Ya retiró esta parte de donde decía pruebas de tamizaje. Sin embargo, en la 31246 habla del tamizaje epidemiológico. Sin embargo, acá ya lo cambió. Aquí no está hablando de tamizaje, está hablando de pruebas de diagnóstico laboratorial. Digamos que es una nueva definición, es una definición que ingresa, si bien han revisado, no ha aparecido en las normas anteriores, pero obviamente es producto del conocimiento también que se tiene a través del tiempo, ¿no? Entonces, esa parte se ha agregado sobre la evaluación de riesgo. Estas pruebas de diagnóstico laboratorial las indica ¿quién? El Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, para detectar posibles casos o contactos para el diagnóstico definitivo. Y también establece que el trabajador debe ser evaluado en el establecimiento donde labora, en el cual se realizarán los estudios a cargo de dicho establecimiento, o establecimiento de salud que a donde él vaya, ¿correcto? Entonces acá también menciona que la fuerza o digamos la función del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo como tal. Recuerden que hemos hablado de muchos webinars sobre quiénes forman parte del servicio y obviamente acá estamos hablando de los médicos que forman parte del Servicio de Seguridad y Salud del Trabajo. Pero bueno, dentro del servicio hay muchos profesionales, uno de ellos es el médico, el otro podría ser la enfermera y obviamente si estamos dentro del plan podría ser el profesional de la salud que se haya designado dependiendo del tipo de centro de trabajo. Ok, luego está la evaluación también dice que los empleadores que realicen este diagnóstico tienen que obviamente estar inscritos, tienen que inscribir, o sea, ¿por qué? Si yo realizo esta vigilancia dentro de mis instalaciones a nivel de tener un tópico o a nivel de tener yo misma mis insumos, comprar mis pruebas, etcétera, pues yo tengo que registrar esta información y ahí establece, hay una web donde yo registro que yo estoy haciendo estas pruebas, porque tiene que estar ordenado. Yo no puedo hacer una prueba si es que yo no he estado registrado, si yo no tengo tampoco la autorización para realizarla. Ojo con eso para el momento de realizar estas pruebas. Y luego está sobre la evaluación del nivel de riesgo a nivel de descanso médico, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, algo que se agregó, que es algo pequeño pero significativo, es que el personal de servicio de seguridad, nuevamente lo dice, de seguridad y salud en trabajo, cumple funciones administrativas y preventivas, ¿no? Y obviamente asistenciales, especializadas. Es el responsable de hacer el seguimiento clínico remoto. ¿Quién es el responsable de hacer? El Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo a través del médico ocupacional o a través del profesional de la salud, ¿no? Y estos también, este seguimiento clínico remoto que se tiene que realizar, ahí lo establece, a los pacientes sospechosos, probables o contagiados que cumplan con descanso médico. Esa parte es importante. ¿Por qué? Porque eliminó el tema de que cumplan un aislamiento domiciliario y lo cambió por descanso médico. Entonces ya se establece de que esto es una enfermedad que requiere un descanso médico, así como otras enfermedades, y que se tiene que hacer el seguimiento a cargo del médico ocupacional o profesional de la salud destacado, ¿no? También nuevamente, bueno, eso ya lo sabemos, existe la F300, esa ficha del SISCOBI, ahí es donde se establecen estos registros y de donde se realizan estos seguimientos, ¿correcto? Otro de los cambios es esta labor, dice claramente, eso es un agregado que es importante mencionarlo, tal cual, esta labor puede ser realizada por personal médico especialista de infectología, neumología o quien haga sus veces en el establecimiento de salud más cercano al centro de trabajo
o del mismo establecimiento de salud para el caso de trabajadores de salud. ¿Ok? En caso que no se cuente con personal de seguridad y salud del trabajo o coordinación entre servicios. O sea, que esta labor que hemos mencionado anterior, que es sobre el personal de servicio, es quien hace estos seguimientos, obviamente estos seguimientos al momento de establecer el descanso médico, también pueden ser realizados por personal médico especialista de estas, con estas especialidades, ¿no? Infectología, neumología, o quien haga a su vez dentro del establecimiento de salud más cercano. Entonces, no forzosamente tendría que hacer tu médico ocupacional. En el caso de que no lo tengas, o que no cuentes con personal de seguridad y salud en el trabajo, puede hacerlo estos profesionales, ¿correcto? Luego también hay un cambio relevante, que es el tiempo de descansos médicos, de casos sospechosos, y también probables o confirmados, será definido por el médico tratante de acuerdo a la condición clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿quién establece los descansos médicos? Que quede bien claro, ¿quién establece los descansos médicos? A ver, chicos. El médico tratante. Ya, el médico ocupacional. Médico tratante. Ya, pero el médico ocupacional. También lo podría hacer. También podría. También lo También puede está hacer. autorizado. Y Claro, también podría también. hacerlo el médico ocupacional. Pero siempre y cuando se realice las pruebas, ¿no? Y salga positivo. El servicio de seguridad es si tenemos en la empresa, ¿correcto? Si tenemos en la empresa, es importante. El tiempo de descanso médico de los casos sospechosos agregaron probable, porque no estaba, o confirmados de la COVID será definido por el médico tratante de acuerdo a la condición clínica del paciente. Obviamente acá dice, ¿no? Pudiéndose extenderse de acuerdo a la evaluación médica debidamente certificada, ¿no? Eso no hay mayor cambio. Pero el tiempo de descanso ya no está confinado, o mejor, ya no está sujeto a de 7 a 10 días como antes. Porque podría ser un descanso de más. Podría ser que el paciente requiera más días. Puede ser que requiera menos días. Puede ser que sea solamente 3 días, nada más. Porque tiene un sistema inmunológico que lo defiende bien, que es una persona muy sana, no tiene factores de riesgo relevantes, entonces probablemente lo asuma de diferente manera. Y eso está bien. O sea, esta parte de aquí no significa de que, no, ya no hay descansos médicos, como se había malentendido y lo he estado leyendo, ¿no? Entonces, no es, ya, entonces ya no hay descansos médicos, ya, qué chévere, no funciona así, sino que, o sea, mejor dicho, ya no hay aislamiento, porque en muchos casos no se llamaba ni siquiera descanso, sino que se llevaba a aislamiento, ¿no? Se decía que estos casos había un aislamiento de casos sospechosos o confirmados. Ya no se establece la parte de aislamiento, se habla ya de descanso médico. O sea, la palabra aislamiento ya no se utiliza bajo esta norma. Ok, cuestiones que también eliminadas. Por ejemplo, la palabra de lo que se disponía sobre la sensibilización de la prevención del contagio, ¿no? Sobre los puntos de lavado, donde hablaban sobre los puntos de lavado al inicio, no sé si se acuerdan, pero se hablaba mucho de los puntos de lavado que eran al inicio de ingresar, que era realmente algo muy complicado de hacer y que casi nadie lo tenía, salvo en obra, de repente, que lo he visto, o en campo lo he visto, pero no he visto ninguna institución donde tenga un caño afuera, pues básicamente, que es lo que se quería, que era algo que se ponía al inicio, ¿no? Entonces, eso también, en muchos casos, esa parte se ha eliminado, pero sí los puntos de lavado, se eliminan ambas disposiciones de la 339 aquí, sobre el tema de los puntos de lavado al ingreso y sobre educar sobre la importancia de prevenir diferentes formas de estigmatización y discriminación, porque ya se entiende que todos hemos tenido la COVID, o sea, sinceramente a estas alturas todos hemos tenido, así que no es algo para estigmatizar a nadie, ni es algo que sea, pues, no natural, ¿no? O sea, ya es parte de nuestra vida, ya vivimos con ella, convivimos con ella, así que no hay mayor inconveniente ahí, o sea, ya tenemos que entender lo que va a ser parte de nuestra vida, o sea, vino y se va a quedar, ¿no?
y básicamente lo que hay que hacer es aprender. Luego está que se recomienda la protección de los trabajadores de factores de riesgo. Algo relevante y algo importante. Ahí veo varias manitos levantadas. ¿Me pueden dejar los... Exacto, así es. El médico ocupacional dice que hay una condición, que hay unas características, etcétera, evaluadas, y luego dice, ok, ve al centro médico para que te atienda el médico. Siempre es con el médico tratante. El que hace los descansos médicos es el médico tratante. Las medidas preventivas de aplicación colectiva. ¿Qué es aquí importante? Que se recomienda la protección de los trabajadores con factores de riesgo. Ya hemos visto los factores de riesgo y están bien establecidos arriba. Y luego habla sobre puestos de atención, estos puestos de atención al cliente, ¿no? O sea, estas protecciones que antes se daba, ¿te acuerdan que decía protección con barrera física, se establecía inclusive mamparas, pantallas, doble mascarilla, ¿no? Para cuando tú atiendas al público y se supone que tienes más contacto. Recuerden que los factores de riesgo, si bien es cierto, tienen ahí un listado de factores de riesgo que tengan diferentes condiciones a nivel de trabajador, que tenga diferentes enfermedades a nivel de trabajador, también es importante indicar de que también hay que evaluar los puestos que tengan mayor contacto. Si yo soy el contador, obviamente mi puesto tiene un contacto bastante limitado con las personas, es obvio. Pero sí, ¿qué pasa si yo soy, por ejemplo, el almacenero, o soy el que despacha, o soy el que recibe mercadería? Entonces, probablemente tenga mayor contacto. Eso también se tiene que evaluar y considerar de repente el uso de la mascarilla cuando el trabajador no pueda ser reubicado, suponiendo, ¿no? Suponiendo que en este caso que haya protección de trabajadores con un factor de riesgo, que ya lo hemos visto, en puestos que de todas maneras tengan con bastante contacto, claro, obviamente lo mejor sería que yo pueda reubicar al trabajador, eso sería lo ideal, pero no siempre se puede dar, ¿no? Por ejemplo, tuvimos un gran desafío cuando implementamos el plan de vigilancia para un hotel, para los hoteles, ¿no? Entonces, era muy complicado que no haya contacto con diferentes tipos de personas, con extranjeros, con personas que vienen de otros lugares. Entonces, obviamente, pues, el factor de riesgo aquí también era importante evaluarlo y considerar todos los controles requeridos para evitar que haya un mayor contagio, sobre todo en estos grupos de factores de riesgo. Y aquí están las madres gestantes. Si se acuerdan, antes la parte de las madres gestantes tenía bastante información sobre las madres gestantes. Y eso todo se ha eliminado en esta parte. Si se acuerdan, había todo el F1, que antes estaba dentro de la norma de este lineamiento, donde decía que las mujeres gestantes y las mujeres que dan lactancia materna deben realizar trabajo en especial de bajo riesgo o aplicarse a las disposiciones sanitarias vigentes, Y esta parte ya se eliminó. El tema de los factores de riesgo se ha colocado, pero no es en específico para las madres gestantes como tal, ni lactantes. Entonces, allí dice que ya hemos visto los factores de riesgo, arriba ya los mencioné, incluye el tema de gestación y el tema de lactancia, y aquí habla sobre ya las cuestiones que se van a tomar a nivel de empresa para evitar que haya mayor contagio. Y una cosa chiquita que me olvidé de comentar es que habla sobre las reuniones de trabajo y capacitación que deben ser preferentemente virtuales. Eso no ha cambiado, ¿no? O sea, definitivamente que muchos hemos regresado a lo presencial, pero cuando sea posible hay que priorizar las reuniones de trabajo virtuales, ¿no? Ustedes saben, menos conglomeración de personas, menos probabilidad, pues definitivamente pues hay un riesgo bajo de que haya personas que desarrollen la enfermedad. Obviamente todo esto está vinculado. Entonces, sabemos que la mayor cantidad de personas
que respiran, pues definitivamente mayor probabilidad. ¿Cómo disminuye esa probabilidad? Lo hago virtual. Inclusive virtual no significa que me voy a ir a mi casa, puedo hacerlo virtual desde mi escritorio. Forzosamente no significa teletrabajo, significa que podría priorizar, en vez de reunir a todos en una sala, pues cada uno en su escritorio y hacemos una teleconferencia en el caso de que sea posible. También hace una aclaración que es importante considerar. Dice cuando sea posible, porque a veces no es posible hacerlo. ¿Correcto? Ok. Luego está en el tema de los EPPs, que también ya lo mencioné, que quién es el responsable de establecer. El tema de EPPs, ustedes ya deben tener lo clarísimo. El empleador es el que proporciona los EPPs, incluyendo todo lo que tenga que ver con el plan de vigilancia, todos son proporcionados por el empleado. Y tiene que garantizar que cumpla con la calidad y los estándares que ya están establecidos dependiendo del equipo de protección personal, depende del peligro que hayan identificado, el riesgo evaluado, y de acuerdo a eso yo establezco controles. La última jerarquía de controles es el EPP. Todo lo que aparezca aquí como EPP, pues entonces yo tengo que proporcionarlo al trabajador. Y está clarísimo. Y esto no significa de que porque estoy en teletrabajo no debo proporcionar la mascarilla. Debo proporcionar la mascarilla independientemente del lugar donde se desarrolle la actividad. Eso está claro. Ok. Cuestiones aquí que hemos retirado, que se han retirado, la parte de y obligatorio, ¿no? Acá dice, ¿no? El empleador asegura la disponibilidad de los EPPs e implementar las medidas para el uso correcto y obligatorio. La parte obligatorio se ha eliminado, ¿no? La parte en coordinación, Ahora, ¿por qué se eliminó la parte de obligatorio? O sea, significa que no es obligatorio ya y es también otra consulta que me han realizado, ¿no? Entonces, ¿por qué se eliminó la parte de los EPP donde dice que el empleador asegura la disponibilidad y obligación? Entonces ya no establece la obligación forzosamente y ahora dice simplemente que el empleador asegura la disponibilidad de los EPPs e implementa medidas para su uso correcto en coordinación, según determina el profesional de la salud. ¿Por qué retiraron el obligatorio? Entonces ya no tengo obligación de proporcionar y por eso hay varias preguntas que donde dicen, no, ay, entonces ya no le proporcionen las mascarillas, ya que se las compre él, ¿no? Pero no funciona así. Entonces tenemos una ley, tenemos un cambio de ley, tenemos el artículo 60, que es el artículo de la norma, donde establece quién es el responsable de proporcionar todos los equipos de protección personal. El trabajador, algo que también se eliminó, dice que debe evitar las áreas donde se conglomeren personas durante la ida o retorno al centro de trabajo. Eso era obvio porque ya, o sea, esa parte ya se eliminó. Eliminado también esta parte sobre los puestos de trabajo con riesgo de exposición, porque ya está la otra recomendación, entonces esta ya ha sido eliminada. En las otras recomendaciones se habla que los empleadores deben establecer actividades de vigilancia, monitoreo de la salud y también establece que no solamente es el SARS-CoV-2, sino también otros virus respiratorios y o con posibilidad de provocar eventos a la salud o afectar a la salud de los trabajadores que sea, por ejemplo, algún virus que sea altamente transmisible, ¿no? Entonces aquí lo que quiere integrar también es otro de los virus que hemos estado viendo en el transcurso del tiempo, porque no solamente ha sido este virus, sino también hay otros peligros biológicos, vectores, que tenemos que considerar dentro de nuestro sistema de gestión. Responsabilidades. Se establece que el trabajador son responsables de la aplicación de esta parte cuando les corresponda, en el caso de que a nivel local los titulares y responsables de la administración de entidades públicas y privadas comprendidas en el ámbito de aplicación, o sea, de la norma, ¿no? Acá establece claramente en su condición de empleadores son responsables de aplicar en lo que les corresponde la presente directiva. Así que está diciendo acá el empleador, oye, empleador público-privado, tú eres responsable de aplicar. Y algo importante también que establece aquí y que también se agregó y que creo que es relevante es que los trabajadores son responsables también de esta aplicación en lo que le corresponda. Y eso, claro, porque era como que el empleador es responsable, el empleador es responsable, pero ya en parte el trabajador en qué momento se hace responsable también porque juega un papel principal dentro de la planificación, dentro del plan de vigilancia. El trabajador juega un papel muy importante sobre el respeto que tiene que tener sobre las consideraciones tomadas por el médico ocupacional.
o el médico del Servicio de Seguridad de Salud en Trabajo. Entonces, es bastante relevante esa parte. Se elimina el anexo 6, que era la declaración de conocer los riesgos de retorno y recuperación. Ya era obvio que esa parte se iba a eliminar, ya para qué la vamos a tener. La ficha sintomatológica, ojo, continúa. Y en el anexo 5 ya te establece la estructura para que tú desarrolles tu plan de vigilancia, ¿no? Esa estructura ya la conocemos, ya la hemos visto, habla sobre los datos del lugar de trabajo, y yo me quiero ir a los datos del servicio de seguridad. Ya ustedes ya han hecho sus planes, así que saben perfectamente. No tenemos mucho tiempo para poder explayarnos sobre esta parte, que ustedes ya lo tienen, porque ya lo hemos visto en muchos webinars, sobre qué debe de contener el plan. Me quiero ir básicamente a este anexo 1 sobre las modificaciones que han habido. Dos relevantes modificaciones. Uno, el tema del tipo 1 y el tipo 2. Dos cosas relevantes para nosotros. Que el tiempo de trabajo de esta persona, de este profesional de la salud, el tiempo, ¿no?, lo determina el comité de SST. Miren qué importante es esta parte. O sea, si yo, por ejemplo, soy una empresa del tipo 1, ¿qué significa una empresa del tipo 1? Entonces, soy una empresa que tiene de 5 a 20 trabajadores, como muchas microempresas lo tienen en el Perú. Yo tengo que tener un profesional de la salud, otro profesional de la salud que de repente no es forzosamente el médico, de repente no es forzosamente un licenciado en enfermería, pero sí puede ser la persona que esté a cargo del Servicio de Seguridad de Salud en Trabajo, y quien determina el tiempo para esta actividad es el Comité de Seguridad de Salud en Trabajo. Entonces, ¿por qué es importante? Porque antes esto era como que a vista del empleador. El empleador decía, bueno, quiero que esté 1 hora, media hora, suficiente, ya, o nada, ¿no? Y porque también lo he visto. Entonces, eso quedaba como que, ¿pero por qué? O sea, si hay varios trabajadores, si hay varias, obviamente, seguimientos que se tienen que hacer, hay casos que se tienen que hacer, entonces, ¿qué lo hace? La idea es que estos cambios le dan mayor fortaleza al comité y dice, el comité va a decidir. Y el comité sabemos que es bipartito y paritario. Significa bipartito paritario que tiene parte trabajadora y tiene parte empleadora. Entonces se ponen de acuerdo y establecen un tiempo prudencial o un tiempo óptimo para poder hacerle el seguimiento, porque este seguimiento es necesario, es requerido. Necesitamos conocer, necesitamos evitar que haya mayores contagios, porque no es que significa que, ok, ya terminó esto y ya acabó, la emergencia sanitaria terminó y ya todos somos felices y ya comenzamos a... No funciona así. Ya todos sabemos de que va a haber picos, y ya los ha habido, ¿no? Sobre todo en diciembre, que hubo un pico bastante elevado de contagios. También el calor también ocasiona que haya otro tipo de vectores, otro tipo de peligros biológicos. Entonces necesitamos una persona que nos pueda apoyar, que nos dé el soporte para poder establecer estos seguimientos que se necesitan y sobre todo hacer el cumplimiento de tu plan de vigilancia. Porque, ojo, cuando hablamos de esta parte, hablamos del profesional que se hace cargo del seguimiento del plan de vigilancia, que obviamente participa en la elaboración y que participa en el seguimiento para que también se cumpla. Lo mismo pasa con el tipo 2. El tipo 2, estamos hablando de una empresa que tiene hasta 20 trabajadores, pero realiza actividades de alto riesgo. Entonces, al realizar actividades de alto riesgo, probablemente tenga, obviamente, otro tipo de peligros adicionales. Entonces, aquí también se menciona que el tiempo del profesional lo determina el Comité de Seguridad de Salud. También igual lo menciona. Entonces, no es ahora lo que a mí me parece que sea 1 hora, que sea media hora, que sea 1 hora al mes, ¿no? Porque también he visto 1 hora al mes, en 1 hora al mes, ¿qué se puede hacer? Nada. ¿Ok? Entonces, ahí evalúen bien el tema del profesional de la salud. Ahora, sí, nosotros, por ejemplo, en el servicio que mantenemos del profesional de la salud para diferentes empresas, en algunos tenemos enfermeras destacadas, en algunos tenemos enfermeras por horas,
Depende del volumen, ustedes evalúen también. En algunos tenemos médicos, en algunos tenemos también profesionales de la salud que forzosamente no son médicos, son técnicos también, pero realizan ese trabajo. ¿Qué no pueden realizar? Ojo, no mezclemos. Vigilancia médico ocupacional no es forzosamente esta vigilancia que se va a hacer al plan. La vigilancia médico ocupacional obviamente requiere todo lo que yo hago, y aquí hay algo importante. Eso lo tiene que ver un médico. O sea, es importante que haya un médico de respaldo siempre, aunque sea por consulta, aunque sea que lo tengan por consulta, porque la entrega de exámenes médicos y el seguimiento de los exámenes médicos solo lo hace un médico, no lo puede hacer otra persona, no porque no se pueda, sino porque no tienen conocimiento, legalmente tampoco es correcto, y los únicos que tienen acceso a las historias clínicas son los médicos, porque es información sensible, es información sensible del personal, no se puede tener ahí compartiendo. Eso también es algo importante. En muchos casos yo he visto que el profesional de la salud le han colocado, entre comillas, dentro de su plan, que es el asistente social o el de recursos humanos. Eso no lo puede hacer, porque el de recursos humanos no puede recibir, algunos reciben inclusive la información que es sensible, que es importante, que es privada, es privada. Entonces, esas cosas tienen que tener mucho cuidado de quién las administra, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nunca nos metemos con los médicos ocupacionales que tenemos. Ellos establecen sus protocolos de protección de la información y eso se respeta. Solamente nosotros delegamos entre médicos de las diferentes compañías donde trabajamos, ¿no? Si, por ejemplo, estamos destacados en un lugar, pues la conversación son entre médicos, siempre es entre médicos, las historias son entre médicos, ellos son obviamente los que están aptos, las personas adecuadas para poder hacer este seguimiento, que no forzosamente es este seguimiento de este plan de vigilancia, son otras cosas, son las actividades para poder controlar la exposición de los trabajadores a este virus, ¿correcto? No solamente este virus, también a otros virus. Entonces, acá, por ejemplo, también nosotros teníamos tipo 2, que son los cambios. En el tipo 3 no hay mayor cambio, mantenemos igual. El tipo 3, que es esa empresa que tiene de 21 a 50 trabajadores, donde tienes que tener otro profesional de la salud, acá no ha habido mayores cambios, porque la norma establece claramente que necesitas el servicio de profesional, debe tener una duración de 12 horas semanales. Entonces significa que tú tienes que tenerlo 48 horas al mes aproximadamente, ¿no? Entonces, con esto, espero que quede claro para todos aquellos que eliminaron sus médicos ocupacionales o sus profesionales de salud al terminar la emergencia sanitaria. Como les digo, a nosotros también nos tocó y no nos hicieron caso, nos dijeron, no, yo tengo mi área legal, que me ha dicho de que está derogado todo, así que yo me estoy guiando por ellos. Ah, genial. Bueno, acá tienes la respuesta. La respuesta es esta. Esta es la respuesta. No es así. No se debe dejar de hacer seguimiento, que no es tan sencillo como decir, ya, ok, terminó. No funciona así. No funciona así. Tengan mucho cuidado al momento de fiscalización. La norma sale y casi ahí nada más establece ya las fiscalizaciones. Las cartas inductivas se vienen dando. Entonces, no se sorprendan luego cuando les pidan las cartas inductivas de sus planes de vigilancia, porque ya que hay nueva norma, Sonafil hace normalmente eso, establece las cartas inductivas para que yo pueda presentar, a nosotros nos ha tocado también, que nos piden los planes de vigilancia, nosotros obviamente, puertas abiertas, para que vengan a ver cómo hemos establecido. Recuerden que dentro del plan de vigilancia, colocar cosas que ustedes estén haciendo, no colocar cosas que no estén haciendo, porque ahí si no se meten, a veces se cuelgan ustedes mismos, ¿no? O sea, ponen controles que ni siquiera pueden realizar. ¿Por qué? Porque no hay posibilidad física de hacerlo. Entonces, pongan en su plan cómo es que están desarrollando esta vigilancia finalmente para los trabajadores, ¿correcto? La nómina, esto se mantiene, ustedes ya saben que colocar en la nómina se coloca a todos los trabajadores que tengan exposición al riesgo, se establece el factor de riesgo, donde ya establecimos cuáles han sido las condiciones de los factores de riesgo, lo colocas.
si tiene sí o no esta persona el factor de riesgo. Las responsabilidades dentro del plan, también tienes que colocarlo. Todo plan requiere responsables del cumplimiento de cada uno de los aspectos del plan, ¿correcto? Y el presupuesto y el proceso de adquisición de los insumos para poder desarrollar tu plan. Eso también no es complicado. Algunos no quieren colocar, algunos dicen no, que yo no quiero que se sepa cuáles son cuánto gasto en este. Pero básicamente si es que no quieres colocarlo o quieres ser o no quieres poner detalles, puedes poner que el presupuesto está establecido de acuerdo a especificar tal documento, ¿no? A mí realmente no me parece que sea algo que sea forzosamente muy sensible, porque esto finalmente lo vas a tener tú, porque ya nos está enviando estos planes. Estos planes se van a enviar a nivel de cartas inductivas, probablemente cuando lo solicite. Entonces lo solicita el fiscalizador y ya tú lo tienes que enviar, ¿no? Pero colocar un presupuesto base no creo que sea nada complejo, ¿no? Luego está esto, ¿no? En la vacunación, que esto ya lo vimos, el tema de la vacunación. Aquí vienen los 7 aspectos, ¿no? Evaluar cada ambiente, entradas y salidas de aire, ustedes ya lo tienen, ya lo hacen, ¿no? Ambientes ventilados de forma natural, extractores de aire cuando no sea así, administrar lo que los ambientes estén ventilados de forma mecánica cuando no pueda tener ventilación natural. La evaluación de riesgos también, a nivel de riesgo, cómo se valora, eso también ya lo hemos revisado. La identificación por cada puesto de trabajo, los trabajadores que se incorporan al trabajo deben completar su ficha sintomatológica, eso no ha cambiado. Tenemos la ficha sintomatológica y tenemos también algo que se llama la autoevaluación, ¿no? La autoevaluación de la persona también podría realizarse en el caso que esté en el teletrabajo y no pueda forzosamente ir al trabajo, sino estoy en teletrabajo y puedo hacer yo mi autoevaluación. La ficha también se establece en el anexo 2, no ha cambiado. Algunas modificaciones que ha tenido es que se han eliminado algunos aspectos de ahí. Por ejemplo, ahí había algunas otras cosas como comorbilidades, etcétera. Todas esas partes se han eliminado. O sea, ahí estaba específico, ¿no? Qué es lo que tenía, cuál era la enfermedad, eso todo se ha eliminado, todo eso se ha retirado, ¿no? Entonces tenemos una ficha, digamos que con menos información, pero también es importante que no se establezca ahí las cosas, porque como son cuestiones que podrían ser como que privadas, entonces se trabaja de otra forma, ¿no? Y sigue que se puede establecer por medios digitales para emitir o recibir dicha ficha. La ficha también se puede realizar por medios digitales, inclusive como aplicaciones también lo pueden realizar, ¿no? Obviamente eso también ya lo vimos, esto es básicamente lo que deben de contener su plan, que el trabajador tenga que ser responsable de reportar su condición, sus síntomas, sus signos, tiene que estar bien clarito en el plan, que de acuerdo a la evaluación del puesto de trabajo, el profesional del servicio realiza las recomendaciones de ubicación del trabajador si requiere reubicarse, y para puestos sobre todo para puestos que están de riesgo alto, pues hay que considerar otro tipo de controles, ¿no? Los trabajadores que estén con riesgo bajo, hay que también priorizar quiénes son los trabajadores que están con riesgo alto y sobre todo aquellos que tengan mayor contacto con otro tipo de personas, ¿no? Entonces, ahí también es importante que eso se realice de acuerdo a la evaluación de la aptitud del trabajador. Y eso es importante considerarlo y que lo realice el servicio de seguridad o el profesional del servicio de seguridad. Realiza estas recomendaciones de ubicación del trabajador. Todo trabajador que cumpla con los criterios, por ejemplo, de caso sospechoso, que esté identificado y que se le indique aislamiento domiciliario, el empleador procede a identificar sus contactos laborales, obviamente salvaguardando la identidad de la persona. Hay que identificar cuáles han sido los contactos con los que él ha estado cerca, porque si hay un caso probable, si hay un caso ya identificado, pues definitivamente es muy probable que el compañero, que el que está acostado, pues también esté presentando síntomas y hay que revisarlo y hay que tener en cuenta eso.
Las pruebas de diagnóstico laboratorial, que ya lo sabemos, las indica solo el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo. Se dan cuenta de que ahora ha cargado una gran relevancia el Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo, y eso también es importante recordarlo, ¿no? Entonces, hay muchas empresas, o hay muchos también, que confunden el tema del Servicio de Seguridad y Salud de Trabajo solamente con el médico. Y no es así, no es solo el médico quien tiene el servicio, quien lleva el servicio. Hay un staff de profesionales que hacen el soporte, y también acá es importante indicar que vuelve a mencionar en la ficha, quiero ir hacia la ficha, ya no tengo mucho tiempo para poder indicar esto, que estas son las cosas que ya hemos visto arriba, ¿no? Hay una parte donde ficha donde habla sobre la salud mental, y eso es algo que no, en muchos casos no se está viendo, ¿no? El tema de la salud mental, que también es prioritario, no se ha eliminado. Algunos me decían, en esta norma ya no estoy encontrando nada sobre salud mental. Está en el checklist. En el checklist está cómo es que se realiza el seguimiento de la salud mental, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo. Las pruebas de diagnóstico son indicadas por el Servicio de Seguridad y Salud en Trabajo en caso de detectar posibles contactos, contagios. Para el diagnóstico definitivo, el trabajador debe ser evaluado por el establecimiento donde labora, donde se realizarán los estudios a cargo de dicho establecimiento o referido a un establecimiento de salud. Luego dice que no se recomienda la aplicación de pruebas de laboratorio diagnósticas para vigilancia de los síntomas. O sea, no se recomienda estas pruebas para poder decir, ok, sí tiene síntomas, no tiene síntomas, porque obviamente con el estudio es suficiente para poder saberlo. Y no debe realizarse pruebas diagnósticas de laboratorio como PCR o pruebas de detección antígeno para definir el alta del paciente. O sea, mejor dicho, si yo ya no tengo, ¿no? O sea, si yo hago la prueba y digo, ay, ya no sale nada, entonces ya, regrésate al trabajo, no funciona así. Porque probablemente todavía tenga la sintomatología, probablemente no se haya detectado, porque hay muchos falsos, vuelvo a indicarlo, positivos, y esto lo tiene que decidir el médico ocupacional del servicio es quien determina que el trabajador debe reincorporarse. Eso es importante, eso es relevante. La valoración de estas acciones, de esta disposición, permite que el médico ocupacional de servicio en el trabajo determine si el trabajador puede reincorporarse a su puesto de trabajo. O sea, puede reincorporarse a su puesto de trabajo. Es importante entender de que si su puesto nuevamente va a estar afecto a nuevos contactos, etcétera, entonces hay que ver si ya puede reincorporarse. De repente puede reincorporarse a la empresa, pero no forzosamente al puesto, ¿no? Puede ser reubicado por un tiempo hasta que haya pasado un tiempo, se sienta mejor, o digamos que adquiera las defensas necesarias y ya no esté tanto en contacto con otras personas, ¿no? ¿Podría darse el caso? Sí, podría darse el caso. Que hay que saber que el médico ocupacional es quien va a determinar si el trabajador puede reincorporarse a su puesto. Luego está si identificarse un caso sospechoso, eso también ya lo vimos, y de tomar conocimiento del contacto directo se procede con las siguientes medidas. Caso sospechoso, se recibe la indicación de acudir a un establecimiento de salud. Eso ya lo tenemos claro, esto ya lo debemos tener claro, y cuáles son los pasos que se tienen que seguir al momento de establecer que haya un caso sospechoso y tomar conocimiento del contacto directo confirmado. Entonces yo tengo que proceder con las siguientes medidas. Que el caso sospechoso recibe la indicación de ir al centro de salud. El Servicio de Seguridad debe realizar el monitoreo de la salud de estos trabajadores con diagnóstico confirmado o sospecha, que para garantizar esta vigilancia epidemiológica, los empleadores que realicen este diagnóstico de pruebas y que tengan esas pruebas, que ellos mismos lo realizan, deben registrar estos resultados. No significa que la prueba no deba ser registrada. Que el personal del servicio cumple funciones administrativas y preventivas asistenciales especializadas también. Es el responsable de hacerle seguimiento clínico remoto a los pacientes sospechosos. El tiempo de descanso médico para los casos sospechosos probables o confirmados será definido por el médico tratante de acuerdo a la condición clínica del paciente, pudiendo extenderse excepcionalmente de acuerdo a la evaluación médica debidamente certificada. El alta de los trabajadores sospechosos o confirmados sigue haciéndose a través del formato de alta de la F300, que ya la conocemos.
Y en el caso de pacientes moderados o graves que estén hospitalizados, con diagnóstico confirmado del alta la establece el médico tratante. Su recuperación se realiza de acuerdo a la evaluación del Servicio de Seguridad de Salud en Trabajo. O sea, ¿podría estar de alta? Sí, por supuesto, pero no significa que va a ir a trabajar forzosamente, ¿correcto? Este es el flujograma que se ha establecido. Ustedes pueden tener el suyo propio. Básicamente dentro del plan tiene que estar bien clarito cómo es que van a ustedes hacer la vigilancia para poder de alguna forma tener toda la información requerida para un caso y hacer los seguimientos respectivos. Entonces acá ya sabemos que si hay una ficha sintomatológica, si hay un criterio de caso sospechoso o caso que ha tenido contacto, hay una evaluación. Si es que sí ha habido un contacto, no debe ingresar al trabajo y hay que derivarlo a un establecimiento de salud. Y si ingresa al trabajo porque no ha tenido contacto, pero se le toma una temperatura, entonces también es posible. La temperatura no es que se haya eliminado, la temperatura aparece. Solamente que creo que en este caso se ha cambiado por 38, si no me equivoco. Pero nuevamente ahí hay también otra duda, porque dentro de lo que es los checklists aparece nuevamente el 37.5. Entonces ahí hay algo que o no se ha cambiado y se equivocaron, o debieron de haberlo puesto 38 en la ficha, ¿no? En el checklist, ¿no? Es algo también que hay un error ahí. Los puntos de lavado, ya hemos visto, los puntos de lavado ya se eliminó la parte de los puntos de lavado al inicio, y en la parte también se ha eliminado, hay una parte que hablaba sobre los puntos de alcohol en gel, si no me equivoco, y acá también se menciona sobre la parte superior de las fichas que nosotros ya tenemos, de cómo se hace el lavado. Eso se mantiene, ojo, eso se mantiene. Algunos me han dicho que si ya no se puede retirar, al contrario, se tiene que establecer una mayor difusión de todos estos, de estas formas, sensibilización que se le hace al personal de la importancia del lavado de manos para evitar el contagio, para evitar el contacto, ¿no? ¿Ok? Y sí puedes mantener tu plan, dentro de tu plan, tus mapas de punto de lavado, que no estaría de más. Debes mantener tus infografías y tu señalética sobre el obligatorio uso de lavado de manos, o obligatorio uso del alcohol en gel, lo puedes mantener. En el tema de sensibilización, también establece en tu plan cómo vas a hacer tus capacitaciones. Hay que sensibilizar sobre la importancia de reportar tempranamente. Eso es algo que tenemos que siempre, no hay mayor, digamos que no hay mayor que algo que sea más importante que detectarlo a tiempo, o sea, ya es tener algún síntoma y decir, es algo raro lo que siento, entonces tengo esta sintomatología, mejor lo voy a reportar. O a veces no dicen nada y terminan contagiando áreas completas. Entonces la idea es que si tengo el síntoma, menciónenlo con su médico ocupacional, menciónenlo, ¿no? Informar sobre los beneficios de la vacunación también forma parte de tu plan. Y estas actividades debe hacerse a todos los trabajadores. Es importante que establezcan a todos los trabajadores y establezcan los controles cómo es que van a hacerlo a todos los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces al trabajador que está de vacaciones o al trabajador que está en descanso no lo consideran, y luego cuando hay una fiscalización justo de ese trabajador es que te piden la información y hacen una trazabilidad. A nosotros nos ha pasado que en algún momento tuvimos a alguien de vacaciones y esa persona justamente fue a quien le pidieron la trazabilidad. Si no hubiéramos tenido capacitaciones virtuales que se les pidió, obviamente primero capacitamos a todos, pero si falta alguno, lo mandamos a capacitación virtual. Entonces, porque tenemos esas plataformas, entonces nos hubieran dado una observación, pero tuvimos, ¿no?, de este trabajador esta forma de evidenciar que sí se le había hecho la capacitación de forma virtual. Entonces pudimos pues resolver esa observación que nos habían hecho, ¿no? Que al principio no estaba en lista, ¿no? Entonces esas cosas también son importantes. Si alguien no está en lista, si alguien está de vacaciones, si alguien está de descanso o de licencia, pues mapéenlo y luego tienen que hacerle su capacitación, ¿no? Eso no debe de faltar, eso tiene que estar.
Evitar las exposiciones al SARS-CoV-2 en el puesto de trabajo mediante, o evitar las reuniones de trabajo donde, preferentemente las virtuales, la protección de los trabajadores con factores de riesgo, esto también ya lo mencioné, controlar el tema del aforo también durante la jornada, la gestión de los residuos también que tiene que establecer dentro del plan, las medidas de protección personal también. Definitivamente tenemos que considerar, en el caso de factores de riesgo, que ya lo mencioné, que tengan contacto, pues priorizar el hecho de proporcionarles mascarillas. Ya saben que los equipos de protección respiratoria es de uso exclusivo para los trabajadores de salud, eso no ha cambiado, y de acuerdo al nivel de riesgo de los puestos de trabajo se deben considerar los mínimos estándares de protección respiratoria. Eso también ya lo hemos mencionado en varias oportunidades. Y hay una parte importante donde dice que se establece de acuerdo a los principios de la ley. Significa que establecemos de acuerdo a la jerarquía de control. Y eso es algo importante que mencionar. Muy bien, me demoré, me pasé como 40 minutos y la idea es que en este caso Rosita sí me va a matar y me va a decir que me pasé mucho. Pero hay bastante información que brindarles definitivamente y no me gustaría irme sin antes, primero agradecerles por la paciencia, gracias por todos los que se quedaron, muchas gracias, se les aprecia un montón. Vamos a desmenuzar un poco más esto y vamos a de repente trabajar sobre algo que ustedes necesiten, soliciten o de repente requieran algo más de atención, ¿correcto?